Bueno, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Cristian. La verdad que el domingo, no sé si todos llegaron a escuchar aunque sea el mensaje. ¿Cuál fue el título del domingo? ¿Qué estuvimos viendo el domingo? Rápido. Empezaba con lejos. Bien, el desánimo. ¿Y hoy están animados o están desanimados? Más o menos las dos Bien cosas. ahí, dice el dedo para arriba. ¿Cómo estamos? ¿Animados o desanimados? Porque claro. Ok, dijo, ok. Como decía el... Andrés. Bueno, pero es para que ahora pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Y resulta que terminamos viendo el domingo, ¿sí? Que la única forma de salir de cuando uno está desanimado, después de haber visto tres variables que nos golpean a nuestro corazón, era que debíamos enfocarnos en el Señor y enfocarnos nuevamente en el llamado del Señor. Pero no te dije cómo terminó la historia. ¿Sí? No te dije cómo terminó la obra que habían comenzado, porque ellos comenzaron a edificar y a los 20 días, a la mitad de su trabajo, se habían desanimado por lo que estaba pasando. Pero no les dije nunca cómo había terminado la obra. Y yo te invito a que abras tu Biblia, justamente ahí en el libro de Nehemías, donde estuvimos dando vuelta. El libro de Nehemías, capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 6. Primero en el capítulo 4, para que podamos entender. Capítulo 4, y dice ahí, capítulo 4 y versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, que dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, se enfocaron en Dios. Se enfocaron en su propósito, se acabó el desánimo y dijeron, vamos para adelante. Y le metieron fichas, ¿se acuerdan cuántas eran las medidas? 5 kilómetros por 6, por entre 6 y 12. Bueno, dice capítulo, ahora sí, capítulo 6 y versículo 15. Y fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul. ¿Y ahí cuánto dice? En 52 días. Imagínense la mega obra que se mandaron de 5 kilómetros, el muro, lo ancho que era, lo alto que era, y a su vez terminaron en 52 días. Cualquier obra que nosotros veamos tarda años, ¿sí? Yo recuerdo haber venido la primera vez a Villa Langostura en el 2005, cuando nos casamos con Ari, y había visto un cartel que estaba justo acá al frente de donde está el registro civil y decía, próxima planta potabilizadora. Hablaban de las cloacas, ¿sí? Y estoy hablando del 2005. Pasaron los años, se cayó el cartel, levantaron otro cartel, pasaron los años, se cayó ese cartel, se volvió a levantar su cartel, y creo que la planta, ¿cuánto tiene ahora? 4 o 5 años. Un poquito por ahí, 4. Le vamos a poner 5, con toda la gracia. Quiere decir que tardaron en hacer una obra en 20 años casi para realizar una obra que necesitaba lugar, y estos hombres que estaban acá, en 52 días terminaron una obra magnífica. Ahora, ¿qué fue lo que tenía en claro justamente Nehemías? Quiero hacerte ver esas tres cosas que tenía en claro Nehemías. Y vamos a volver al capítulo número 2 del libro de Nehemías. Una frase que él les comenta a la gente, las 3G yo le puse yo, las 3G del servicio. Y la primera de ellas la vamos a encontrar en el versículo 20. Siempre la vamos a encontrar las 3, pero vamos a desmenuzar el versículo. Dice así cuando, ¿ustedes se acuerdan cómo había Nehemías llegado a ese lugar? Había tardado 4 meses en planificar la tarea, había logrado tener los permisos del rey para que pudiera volver. Recuérdense que Nehemías no era cualquier persona, Nehemías era el copero del rey. Un copero era la persona de máxima seguridad al lado de un rey en aquella época. ¿Por qué estaba el copero? Porque el copero primero probaba a él, no era que era el borracho del pueblo, ni del reino, sino que tenía que probar para darle al rey, para que no estuviera envenenado. Si él lo podía tomar y estaba bien, se lo pasaban al rey. Entonces era una persona de mucha confianza, el copero, ¿sí? No era cualquier persona, y era el que estaba escuchando constantemente qué decía el rey, las decisiones que tomaba, qué cosas tenía que hacer. Bueno, este hombre llegó, les habló en el capítulo 2 y versículo 18, que lo vimos la otra vez. ¿Se acuerdan que lo vimos en la NBI, que dice el versículo 18? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras, dice, que el rey había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, animados para trabajar.
Pero dice, así se esforzaron sus manos para bien. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo monita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Habíamos visto que la palabra escarnio, ¿qué es lo que era? Burlarse, ¿sí? Burlarse de la persona. Y se burlaron y nos menospreciaron y dijeron, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y dice el versículo 20, de acá donde vamos a hacer las 3 que de esta noche. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La primera G es la grandeza de Dios. Él dice, el Dios de los cielos. ¿Sabe que la palabra que utiliza ahí en original es la palabra Elohim, el Dios de los dioses, el que no hay más? Lo estamos viendo en el devocional. ¿Qué fue haciendo Dios con respecto a cada uno de los dioses de Egipto? Lo fue derribando uno por uno para decirle al pueblo de Egipto, no hay Dios más grande que yo. Y eso es lo que entendía Nehemías, que no había ningún Dios mayor que el Dios de Israel. Y él tiene que decir, el Dios de los cielos es el Dios que nos va a ayudar a nosotros. Y fíjate que él lo tenía muy presente. Capítulo 1, versículo 4 del libro de Nehemías, capítulo 1 y versículo 4, después de que él se entera de las situaciones que estaba el pueblo de Israel, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de ¿quién? Lo vuelvo a decir, del Dios de los cielos. Voy a orar al Dios de los cielos. Recién nos arrodillamos cada uno de nosotros, estuvimos orando con uno, con dos o con tres, y estuvimos hablándole al Dios de los cielos. El Dios que gobierna todo el universo. Y dice otra vez más, ahí en el mismo capítulo donde estamos, capítulo 2 y versículo 4. ¿Sí? Ya cuando él estaba por emprender el viaje, y se acuerdan que el rey lo había visto triste a Nehemías, y cualquier persona que estaba delante del rey no podía tener cara de tristeza. Tenía que estar constantemente siempre con ¿qué? Con una cara de alegría, jovial, mostrarle al rey que a pesar de que metía la pata, decía cualquier cosa, él estaba contento de estar ahí. Tenía que mostrar siempre un carácter jovial, o podríamos decir un carácter activo para con respecto al rey. Pero dice que él entró y estaba triste. Versículo 4. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo? Oré al Dios de los cielos y dije, si al rey le place, comienza así todo su plan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que para servir al Señor, lo que primero que tenemos que tener en claro nosotros es la grandeza de nuestro Dios? Él es el Dios de los cielos. No es cualquier persona. El mismo Señor Jesús, cuando vino en la tierra y se va, ¿sí? Despidiéndose de sus discípulos, Él se para y le dice, toda potestad me he dado, no solo ahora en los cielos, sino también en la tierra. Por tanto, id, dice, y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, estamos hablando de que al Dios que nosotros oramos, al Dios que nosotros queremos servir este año, es el Dios de los cielos. ¿Y por qué te quiero hacer esto? Porque en base al Dios que vos tengas, en tu mente, en tu concepto, van a ser las obras que vos vas a hacer para el Señor. Porque Dios es grande, pero Dios es grande en todos lados. Es grande en tu trabajo, es grande para con tus problemas, es grande para tus necesidades emocionales. Estamos viendo que vivimos en una democracia, el gobierno de las emociones. Dios es grande también para vencer a unos conflictos que tenés con tus cónyuges, con tus hijos, en lo laboral, en lo afectivo, en lo social. Dios es grande. Para nosotros muchas veces hablamos de Dios como Dios si solamente fuera aquel que me provee de todo lo que yo necesito. Pero Dios está en todas las circunstancias. Por eso el Señor le dice, yo soy el Dios de los cielos, yo soy el Dios de la tierra, y Él mismo termina diciendo, a este Dios es el que Dios yo le oro. Y algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, nuestra misión viene de parte de Dios. Nuestra misión viene de parte de Dios. Nehemías había dicho lo que Dios había puesto en mi corazón. Fíjate el capítulo 2 y versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno, subrayé esa frase, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén.
Y la pregunta para vos y para mí, ¿qué Dios puso en tu corazón? Yo estoy seguro que hay algo que vos estás viendo en la iglesia que no se está haciendo. Y seguramente estarás diciendo, pucha, ¿por qué no hacen esto? Nadie se da cuenta de que nos falta hacer esto en la iglesia. ¿Y sabes por qué vos lo estás viendo? Porque el Señor te lo está poniendo a vos. Porque la respuesta a muchas necesidades, cuando Dios te las presenta, son vos. Nosotros a veces decimos, tengo un compañero que lo quiero traer a la iglesia para que conozca de Cristo. Pero ¿sabes cuál va a ser la forma de que él conozca a Cristo? A través de vos. A través de tu vida. A través de tu testimonio. A través de tu creencia, de lo que vos decís que crees. Vos sos la ruta de entrada. Por eso te pregunto, ¿qué Dios puso? El Dios de los cielos puesto en tu corazón. Seguro que estás viendo que nadie se hace cargo de la limpieza. Y vas a decir, che, nadie se hace cargo de la limpieza. ¿Por qué no? Es que Dios te está llamando a que hagas ese trabajo. Seguramente estarás diciendo, che, nadie se hace cargo del mantenimiento del lugar. Estoy viendo que hay cosas que no se están teniendo en cuenta. O tal vez no se van y no se comunican con ciertas personas. Cuando Dios te pone algo, es porque Dios quiere que vos lo hagas. Nunca Dios vio una necesidad y se quedó sin hacer nada. Por eso, vuelvo a decirte, ¿qué puso Dios en tu corazón? Primera G, la grandeza de Dios. Segunda G, capítulo 2, donde estábamos recién, y el versículo 20. Primero dijo, el Dios de los cielos. Segunda G, Él nos, ¿cómo dice? Él nos... Che, ¿qué vinieron los chicos solos? Capítulo 2 y versículo 20. Él nos... No estamos hablando del Evangelio de prosperidad, ¿no? O cualquier otro. Vuelvo a decir de nuevo. Él nos... prosperará. ¿Sabías que la palabra ahí, prosperar, en el original tiene que ver con empujar hacia adelante, tener éxito y logros? Y nosotros, cada vez que pensamos en prosperidad, seamos sinceros, ¿dónde pensamos primero? En lo material. Bien, Cecilia, en lo material. Y si este año me va bien, seguramente algo voy a poder hacer. No sé, comprarle la pizza nueva a los chicos que no tienen. Al invertir en hacer, no sé, una modificación de mi casa. Tener la oportunidad de comprar un vehículo. O tener, como decíamos el otro día, tal vez, gracias a Dios, empezás a llegar hasta fin de mes. Entonces, siempre pensamos que la prosperidad viene de la mano de la economía. Muchas de las personas que están en la tele hablan de eso. Pero ¿sabes que la prosperidad que está hablando acá es de la obra del Señor? Cuando Él habla de que el Dios de los cielos, Él nos prosperará, es porque está diciendo que ¿sabe lo que necesitamos del Señor? La gracia del Señor. Y esa es la segunda que. No solo la grandeza del Señor necesitamos para servirle, sino la gracia del Señor. Y la gracia del Señor quiere decir que Él nos acompaña en todas las partes de nuestra vida. Él quiere que avancemos en todos los sentidos de la vida, no solo en la cuestión económica. Gloria a Dios si podés tener un buen pasar y realmente hoy estás bien económicamente. Pero no solamente en el ámbito en el cual el Señor quiere que vos avances. Quiere que avances en tu vida como hombre, quiere que avances en tu vida como esposa, quiere que avances en la vida con tus hijos, quiere que avances en la vida de la iglesia, quiere verte crecer, quiere que te animes a poder hablar a una persona, que puedas discipular a otra persona. Porque el trabajo de predicar y discipular, el Señor no se lo encargó a 2 personas líderes de la iglesia o a una persona de la iglesia o a 3, se lo encargó a toda la iglesia. Entonces cuando Dios habla de prosperar, está hablando que tiene que prosperar toda tu vida. Todo lo que vos sos. ¿Te enojás más fácil que el año pasado? ¡Wow! Parece que me estuviera escuchando acá. ¡Wow! ¡Qué pregunta hiciste! Pero, ¿te bancás más las situaciones difíciles? Y no te hablo de bancarlas por soportarlas. Vieron que Santiago dice que somos bienaventurados cuando estamos en la prueba. Pero la prueba tiene su obra completa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a poner un ejemplo práctico. Todos son medio cocineros acá, ¿no? ¿Sí? Por lo menos un huevo duro, los chicos, salchicha. ¿Sí? Algo. ¿Tortita de qué? Tortita de horno. No sé si se come eso, pero bueno. Pero cada uno algo mete al horno. Y ustedes saben que a pesar de tener los ingredientes, a pesar de hacer la preparación,
y esperar, no sé si hay que esperar, leudar, lo que sea, después tener un tiempo de cocción. ¿Sí? Y todo ese proceso que empezó con, vamos a cocinar, no sé, vamos a poner algo tranquilo, una sopa no, una milanesa, tiene un proceso para hacerse. El final es la cocción. Pancito con chicharrones. Un pancito con chicharrones también, pero todo tiene su proceso de cocción. Y el fuego es lo que termina cocinando. Y cuando se termina cocinando, vos decís, ahora sí, ahora me voy a deleitar. Vamos a comer. Lo mismo pasa en nuestra vida. El hecho de que el Señor nos meta en una prueba, ¿sí?, es para que vos te quedes ahí, porque Dios está formando tu carácter. Y si vos decidís salir de ese lugar antes de que el Señor termine la obra no es completa. Por eso Santiago, más tenga la prueba, su obra completa. Tiene que llegar al final el Señor. Y a veces podemos estar pasando meses de prueba. A veces podemos pasar años de prueba. Tenemos un ejemplo ahí que fue José. José terminó yendo a la cárcel después de la cárcel de Potifar y estuvo 2 años. 2 años. No sé, no dice la Biblia si se estuvo quejando contra Dios y dijo, Dios, ¿por qué me trajiste de acá? Gracias por mis hermanos que me trajeron para acá vendiéndome y encima después estando en la cárcel de Potifar me ponen acá adentro de la cárcel. 2 años. La prueba sabemos cuándo empieza, pero ¿quién determina cuándo termina? Es el Señor cuando termina la obra de nuestro corazón. Pero ¿cuál es el obstáculo de prosperar? ¿Cuál es el obstáculo de prosperar? A ver, acompáñenme ahí a Proverbios, ya volvemos a Nehemías. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Tal vez a alguien se lo sepa de memoria. Yo no sé cómo están las chicas, pero a los varones nos cuesta tanto memorizar versículos. Que vamos a la reunión de varones y ¿quién dijo el versículo? ¿Cuál versículo? Capítulo 28 y versículo 13. Capítulo 28 y versículo 13. A ver si lo puse bien. Dice capítulo 28 del libro de Proverbios, versículo 13. El que, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Lo leemos todos juntos? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy bien, vamos a escuchar a los chicos, ¿sí? ¿Se animan a leer los chicos? ¿Lolo? Vamos, Lolo siempre me dice sí, Lolo. Vamos. ¿Se animan a...? ¿Sí? A ver todos juntos. 1, 2, 3. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy bien. ¿Ustedes creen que los más grandes van a leer más fuerte, no? Sí. ¿Sí? No sé. A ver los más grandes vamos a leer el pasaje. 1, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien, no tengo el dedómetro acá para saber si quién dijo más fuerte, pero hay algo que dice el versículo. En la medida que nosotros escondamos pecado en nuestra vida, la vida no va a avanzar. Es así de sencillo. Y fíjate que Nehemías dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Pero el obstáculo de la prosperidad en nuestra vida tiene que ver cuando escondemos cosas. A veces podemos estar escondiendo cosas en el teléfono. Es muy común esconder hoy cosas en el teléfono. A veces podemos estar escondiendo una raíz de amargura. Es muy fácil esconder una raíz de amargura. Somos muy propensos a esconder cosas que están arraigadas en el corazón. A veces es muy fácil guardar cosas en el corazón y nunca hablarlas con nadie. Y tenerlas siempre ahí. Pero vos ves que tu vida siempre está ahí. Está ahí, un paso adelante, uno atrás. Uno adelante, uno atrás. 2 adelante, 2 atrás. Y vos decís, pero ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué en la vida espiritual no puedo hacer un paso más adelante? Porque hay una condición para la prosperidad. Es que el pecado salga de nuestro corazón. Por eso dice el escritor, si lo confiesa y se aparta. O sea, hay 2 cosas después de confesarlo. Primero, reconocer que hiciste mal. O que estás guardando algo que no deberías guardar. Pero la segunda de las cosas dice, apartarse del mal. ¿Vieron cuando trajeron a la mujer que supuestamente la encontraron en el adulterio y se la trajeron delante del Señor Jesús? Y dijeron, todo es necesario que la apedreemos porque la ley dice que no te... Bueno, dijo el Señor Jesús, a ver, el que esté libre de pecado,
tiren la primera piedra. Y se quedaron ahí. Y uno a uno dice que se fue yendo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Cuando se queda solo, ¿qué le dijo el Señor a la mujer? Ni yo te condeno, en primer lugar. Vete. Número 2 dice, che, si querés dejar el pecado, si querés acomodar, vete y no peques más. Esa palabra del Señor Jesús tiene que ver con esto. Confesar tu pecado, pero apartarte de esto. Apartarte de esto. Entonces la primera G, la grandeza de Dios. La segunda G, la gracia de Dios. Vamos a ver la tercera. Volvamos a Nehemías, capítulo 2 y versículo 20. Dice, y le di como respuesta a estos que venían a calumniarlo, ¿no? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y dice, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Y saben que la tercera G es la gente del Señor? ¿Cuál es la gente del Señor? Según ahí el pasaje dice, nosotros sus siervos. ¿Sabías que Nehemías le podría haber dicho a estas personas, a estos tres que se pusieron en contra, haber sacado la carta y decir, miren, yo tengo la carta firmada por el rey, que tengo el permiso para edificar este lugar. Tengo la carta del rey que me dio permiso para traer madera. Tengo la carta del rey que me permite cruzar por todos los territorios y llegar hasta este lugar. Y tengo la carta del rey que me hizo el rey, el gobernador de esto, hasta que yo termine de edificar este lugar. ¿Podría haber hecho eso, Nehemías? Sin embargo, Nehemías dijo, el Dios de los cielos, el dueño de todo, Él nos prosperará, pero termina diciendo una cosa, nosotros sus siervos. ¿Saben cuál es el problema que tenemos en el siglo XX? Que nadie quiere ser siervo. Pues imagínate, ¿sí? Vas a una clase de fútbol, ¿sí? Te ven jugar LOL y ven que hacen una gambeta así, y el padre ya se empieza a hinchar, ¿viste? Ya lo veo leando ahí, se ve hinchado, ¿viste? Grande, y se pasa uno y se pasa dos y hace un golazo Lolo y todo, y se acabó el partido y Lolo viene con la remera así tipo Messi, ¿viste? Casi todo arriba revoleando. Y se junta el director técnico y le dice, che, Lean, tengo que decirte que tu hijo es bueno, la verdad tiene capacidad, tiene pinta de líder, de esos que van adelante, de que pueden hacer todas las cosas. Y dice, vos te ponés contento. Va a ser un gran líder, lo tenés que poner ya a trabajar en un equipo. Vos te sentís contento, ¿no? Ahora vos imagínate si ese entrenador viene y te dice al revés. Y sabes que tu hijo es muy, pero muy bueno, dice. Pero puede ser un gran siervo. ¿Cómo lo mira vos? Claro, porque para nosotros ser siervo es como algo. Sin embargo, Nehemías tiene que decir nosotros sus siervos. ¿Sabes cuando habla de siervo? Quiere decir que todo lo que tenía Nehemías, hasta su posición, estaba subordinada a Dios. No era su trabajo lo más importante. No era su carrera lo más importante. No era su prosperidad lo más importante. Lo más importante para Nehemías era hacer la obra de Dios. Y él dice, nosotros somos sus siervos. Y acá donde está el punto de lo que queremos hacer este año. Es que Dios está buscando que cada uno de nosotros nos transformemos en siervos. Que nosotros podamos servir al Dios de los cielos, sabiendo que Él va a prosperar la tarea, pero sabiendo que nosotros somos sus siervos. Él es el Dios de los cielos, yo no soy el Dios de los cielos. Él es el Dios de los cielos. No lo sos vos, no lo es tu esposo, no lo es tu jefe. ¿Cuántas veces hemos creído que nuestro jefe es el que tiene el sartén por la mano? Y nos olvidamos que el que tiene el sartén del mundo y tiene todo su poder es el Señor. Por eso cuando te transformas en siervo, vos sabes que tu tiempo, tu dinero, tu fortaleza, tu juventud, todo se rinde aquí, ante Dios. ¿Querés servir a Dios este año? Comenzás a iniciar. Y como decía por ahí, a veces voy a decir, no, quiero tocar.
Está lindo estar con una cosa con cuesta. ¿Se acuerdan el primer día? Parecía un juguete nuevo, estaban todos tiqui, 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 tiqui. Es lindo tocar. Pero tal vez vos estás mirando que nadie quiere agarrar la escoba. ¿Cuál es el mayor siervo? ¿El que está tocando el piano o el que está con la escoba? No, para la vamos a hacer más grande. El que trae los símbolos o el que quiere agarrar y prender el horno y decir vamos a hacer el té, vamos a calentar las cosas para los chicos, que coman calentito, que no esté frío, porque es más lindo comer calentito y no frío. ¿Cuál es más grande? Nehemías con su posición dice nosotros sus siervos. No dice ellos son los siervos, él dice nosotros somos los siervos. Toda tarea que se haga para el Señor con el corazón correcto es un servicio para su gloria. Y termino con una frase más, que no es una G, pero dice ahí al final, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Sabes qué otras versiones dice? Ustedes no tienen ni trayectoria y no tienen ni historia de las cosas que le ha pasado al Señor. Todos nosotros que estamos acá, de alguna manera llegamos al Señor. Algunos siendo chicos, jóvenes, acá, la juventud. Algunos tal vez grandes llegamos al Señor. Algunos conocimos al Señor cuando estaba lo más podrido de nuestro matrimonio, nuestra familia, y el Señor llegó y empezaron a haber cambios. No sé cuándo llegó el Señor, pero hay una historia. Y esa historia de ser esclavo del mundo cambió cuando nosotros recibimos al Señor. Y cambiamos de dueño, y cambiamos de jefe, pero cambiamos por un buen lado, porque ahora somos siervos del Señor. ¿O no somos siervos del Señor? Cuando Nehemías le dice eso a ellos, era porque estas tres personas no eran del pueblo de Israel. Nosotros somos del pueblo de Dios. ¿Sabes lo que Dios quiere? Que vos y yo podamos decir, el Dios de los cielos puso en mi corazón. Y lo que haga este año, Él lo va a prosperar. Y todos vamos a trabajar porque somos siervos de este Señor. ¿Será así? ¿Será así? El domingo nos vemos y ahí vamos a comentar lo que cada ministerio va a hacer, lo que cada persona está planificando. Y hay gente responsable. Perdone que haya sido al revés, siempre empezamos al revés. Empezamos, como decimos, el punto de partida y salimos. Y este año, vuelvo a decir, entre la fiesta de los jardines, entre el campamento, empezamos antes. Empezamos antes. Y el servicio nos pasó primero por arriba, antes de la convocatoria. Pero eso no significa que no estés a tiempo de sumarte en algún lado. Así que, orar al Dios de los cielos y decir, Señor, pon en mi corazón. O tal vez ya lo puso en tu corazón. ¿Qué querés que haga? Vamos a orar y terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, porque eres el Dios de los cielos. Y no es cualquier persona quien nos llama a servir. Sabemos que todo lo que hacemos, el éxito y el avance de la obra depende de ti, pero también de nuestros corazones rendidos, de nuestros corazones limpios, de nuestras vidas santificadas, Señor, para ti. Y Padre, te rogamos que podamos servirte cada uno desde su lugar, como decíamos el otro día, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero Padre, cuando rendimos nuestra vida a tus manos, tú puedes hacer grandes cosas con nosotros. Te rogamos que bendiga nuestros corazones y nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor. Que todo esto que está en nuestro corazón de ver más personas, más niñez, más jóvenes que nos se sumen a una iglesia donde todavía nos falta este ministerio, y más, Señor, ver el edificio, poder verlo plantado desde sus bases, Señor, que podamos ver tu mano en todo lo que hagamos. Oramos a ese Dios de los cielos, a ese Dios que ganó los cielos y la tierra en la cruz, al Señor de señores, al Rey de reyes.